estáis? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Enco Wellness Academy en Espacio Enco. Hoy el espacio de grabación es distinto, si os fijáis. Estamos en Corrales de Monroy, en el Centro de Fisioterapia y Maternidad de Teresa Arteche. Nos hemos desplazado hasta aquí para grabar este podcast en el que vamos a hablar de suelo pélvico en embarazo y posparto. Estamos, como he dicho, con Teresa Arteche, que es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y lactancia. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenas, bien. Gracias por querer colaborar con nosotros en este podcast. Y bueno, os dejo con Teresa que os cuente un poquito su currículum, a qué se dedica, y arrancamos con este podcast. Enco Wellness Academy, episodio 8. ¿Conoces tu suelo pélvico? Embarazo y posparto. Un podcast de Enco Wellness Academy con la colaboración de Amelia Sánchez y Teresa Arteche. Teresa, ¿cuál es tu currículum? Pues yo soy fisioterapeuta desde hace 20 y pico años. Empecé dedicándome a un mundo totalmente diferente, al mundo del deporte. Y bueno, pues a raíz de mi propia maternidad y de ver un poco cómo la mujer estaba un poco abandonada en este campo, empecé a formarme en temas de suelo pélvico y desde hace ya pues, casi 10 años más o menos me dedico en exclusiva a suelo pélvico, tanto en maternidad como fuera del periodo de maternidad, y a lactancia materna. Ajá. Pues ya que arrancamos con este tema de suelo pélvico, y es un tema que está, bueno, no de moda, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que se empieza a hablar mucho más de suelo pélvico, pero sigue siendo una zona desconocida, ¿no? Que parece que el cerebro no tiene el esquema bien interiorizado. ¿Podrías explicarle a las personas que nos estén oyendo y que nos estén viendo así de una forma fácil qué es el suelo pélvico y qué función así general o la más principal tiene? Bueno, pues el suelo pélvico es la zona que tenemos ahí abajo, que es como el final de una cadena, que tiene, la verdad es que tiene bastantes funciones, porque por un lado nos ayuda con el tema de la continencia, de los pisos y las cacas, por otro lado nos ayuda en la esfera sexual, súper importante, por otro lado nos ayuda en el tema de maternidad, sujeta al bebé durante los meses de embarazo y es el canal de salida natural al exterior. Luego también tiene una función estabilizadora en el cuerpo. Entonces, bueno, la verdad es que, como decías, es un poco desconocido y todavía estamos investigando y aprendiendo cosas nuevas sobre esta zona. Pero una zona súper importante en el cuerpo, está en el centro del cuerpo y una zona muy descuidada y muy desconocida. Entonces, parte de nuestra labor también como fisioterapeutas es la divulgación de información sobre los cuidados, sobre la prevención de patología en el futuro. Entonces, como te decía, vamos cada vez investigando y aprendiendo cosas nuevas y yo creo que ya, gracias a Dios, ya cada vez vemos más gente que viene por prevención. Solo voy a hacerme una revisión a ver cómo estoy, porque esto he oído del suelo pélvico tal y quiero saber cómo estoy y eso es maravilloso porque muchas veces nos encontramos pacientes que vienen cuando ya tienen una patología de mucho tiempo de evolución. Que no quiere decir que no se pueda resolver, pero lógicamente cuanto más tiempo lleva contigo algo, más tiempo cuesta, ¿no? Más tiempo nos cuesta luego ponerlo al orden. Entonces ya vamos viendo pacientes por prevención, que eso es maravilloso. Ajá. Y como el podcast de hoy es de suelo pélvico en embarazo y posparto, yo muchas chicas con las que trabajo, ¿no? En las clases de embarazo y posparto. Además, que hace poco una chica, cuando le he dicho en qué consistían las clases en las que trabajábamos, bueno, pues mucho la faja abdominal, suelo pélvico, me dice, pero es que yo he escuchado que en el embarazo no es conveniente trabajar el abdomen. Cuéntanos un poquito esta importancia de cuidar el suelo pélvico en el embarazo. Suelo pélvico y abdomen, porque yo hablo de ello como un conjunto. Es que es un conjunto, es una sinergia. Trabajan juntos el abdomen y el suelo pélvico, no se entiende el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Entonces, súper importante trabajarlo en todas las etapas de la vida, pero especialmente en el embarazo porque va a sufrir una carga extra durante todo el proceso del embarazo y además si todo va bien y como se espera, por ahí van a hacer un bebé. Entonces va a sufrir como una maratón. Cuanto mejor preparado esté para sufrir esa maratón, mejor se recuperará luego, sobre todo. Entonces, importantísimo, primero yo siempre recomiendo hacer una valoración. Si la gestación es programada, más o menos yo calculo que me quiero quedar embarazada, lo ideal sería hacer una valoración previa a la gestación y luego, una vez pasadas las primeras 10-12 semanas, que todo va en orden y todo va bien, hacer otra valoración y ver cómo va. Y hacer un seguimiento durante el embarazo porque va a sufrir una carga extra. Entonces, en ese seguimiento vamos a ir viendo si necesitamos trabajar de una manera específica o no. Y el abdomen, lo mismo en todas las etapas de la vida, es súper importante nuestro abdomen. Pero en maternidad más, el abdomen se va a distender, la musculatura va a sufrir una carga extra
Y una cosa que quería hacer especial hincapié, aprovechando que hablamos de todo esto, es que siempre estamos, y las mujeres que nos escuchen, que hayan estado embarazadas, siempre estamos como objetivo parto. Es como que vamos tachando días para el momento del parto. Y para mí yo quiero hacer una especial hincapié en la importancia del posparto, el gran desconocido. Todo el mundo nos habla del parto, parece que todo va enfocado a eso y cómo va a ser el parto. Yo siempre digo, al final es un día de tu vida, 1, 2, si las cosas van muy mal, 3 días de tu vida. Pero luego el posparto dura muchos meses y nadie nos habla de ese lado oscuro de la maternidad, que es ese posparto, sobre todo el posparto inmediato, esa primera cuarentena, donde, por supuesto, el tejido ha pasado por un esfuerzo sobrehumano y que se tiene que recuperar, pero sobre todo la mujer en sí misma pasa por una fase, yo creo, diría, y yo que soy madre de 3 hijos, diría que es quizá de las etapas más difíciles de la vida de una mujer. Sí. Que pasas de estar tú sola a tener que cuidar una responsabilidad enorme, tener que cuidar de un ser que depende plenamente de ti, invadida por una serie de hormonas que te abducen y te hacen tocar el cielo y el infierno 7 veces al día, y que mucho del trabajo que hacemos, por no decir todo, el trabajo que hacemos en el preparto, durante toda la gestación, por lo menos mi forma de trabajar también es encaminarlo a ese posparto, a esa recuperación. No tanto enfocar el yo me voy a preparar para parir, que a mí no me gusta nada llamarlo así, porque la mujer viene de serie hecha para poder parir. Sí, es lo que le digo muchas veces a las chicas, le digo, sí, bueno, preparación al parto. Bueno, mi abuela, nadie la preparó para el parto y tuvo 5 hijos, familias de 8 o 10 hijos al final, o los animales, yo le digo, los animales no los preparan para el parto. Entonces, digo, es algo que se ha tendido, ¿no?, a medicalizar, a controlar, y ese control a veces se pierde el foco de que somos animales como tal, mamíferos, que podemos parir y pues eso claro, obvia muchas cosas. La ciencia nos ayuda en esos casos en los que las cosas no van de manera natural ni rodada. Pero estamos hechas, venimos de serie para parir. También es verdad que venimos de serie para parir a los 20 y no a los 40. Eso sí, también. Pero eso es otro tema. Pero es verdad que se ha como infantilizado a la mujer en este tema. Necesitas prepararte para parir. Necesitas preparar tu suelo pélvico, realmente no necesitas y todo está bien. Lo que sí que es importante es saber que todo esté bien. Eso es. Pero sobre todo, yo hago mucho hincapié en preparar a las mujeres para lo que viene después. Yo siempre digo que el momento del parto es cuando empieza el mambo. No, y sí que es verdad que se centra todo mucho en preparación al parto, das a luz y es como, el agujero negro, ¿qué pasa ahora? Y muchas, pues eso, se encuentran solas, hay un desconocimiento de muchas cosas, de ¿esto me pasa a mí sola o le pasa a mucha gente? Que es verdad que cuando trabajas con mujeres en posparto, en embarazo tienen dudas, pero en el posparto es como que tienen muchas más dudas y les da más vergüenza preguntar por ellas, porque dicen, ¿y si me juzgan? ¿Y si no me juzgan? Entonces yo intento, ¿no?, en las clases siempre decirle, digo, cuando tengáis dudas, compartirlas con las demás, digo, porque a lo mejor os sentís arropadas. Y es verdad que muchas, de hecho hay una chica que a día de hoy entra y dice, yo os voy a preguntar una cosa, a ver qué opináis, qué os parece. Y eso me parece muy bueno por eso, porque pueden compartir y no sentirse solas. La importancia de hacer tribu, se llama, que al final, efectivamente, la maternidad hoy en día es soledad absoluta. Sí, que eso antes no pasaba, tú tenías a la vecina, a tu tía, además como eran familias numerosas, siempre tenías esas mujeres no que cuidaban de toda la familia. Y habías visto a tu madre cómo criaba a otros hijos. Entonces, al final esa soledad se traduce muchas veces en que hay cosas que les pasan, que no las verbalizan, que los profesionales sanitarios que las atienden, bueno, es que no hay más que ver que una vez que nace el bebé, a la mujer se le ve después en la cuarentena, le ve la matrona y ya, es verdad, se acabó. En cambio, al niño lo están viendo cada 2 por 3. Todo el mundo, cuando tienes un hijo, es ¿cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? ¿Cómo está el niño? Y hay que mono, quiero verlo. Y la madre. Y la madre. Entonces, lo que decía, enfocar todo ese trabajo ya no solo es porque voy a ir mejor al parto, que duda cabe, cuanto mejor en forma esté para pasar esa maratón, pues mejor. Pero sobre todo, cuanto más trabajamos en el preparto, nos damos cuenta de que ese posparto, la recuperación a nivel físico, va a ser mejor y más rápida. Entonces, por eso, ya no solo es porque yo no me tengo que preparar para el parto, no. Pero estás trabajando en la recuperación después. Y eso es súper importante, porque es que luego siempre decimos que se generan muchísimas más incontinencias, muchísimos más problemas de suelo pélvico en el periodo posparto que en partos, embarazos y en el resto de la vida. Porque en el momento del posparto, esas hormonas que digo que te hacen tocar el suelo, el cielo y el infierno 20 veces también influyen muy negativamente en los tejidos.
si esa mujer no se cuida en esa etapa, va a arrastrar después posibles lesiones que se haga durante el posparto inmediato, que si tiene esa información, pues probablemente se porte mejor y se cuide más. Ahora es como lo de no se tiene que notar que ha sido madre. O sea, ha parido hace 2 meses y no se le nota. Pues es que se le tiene que notar. Claro. Y además ella tiene que ser consciente de que está recién parida y que su tejido no está igual que cuando no estás embarazada, que no es, aquí no ha pasado nada. Hay que cuidarse en ese posparto y toda la información que le vamos dando durante el embarazo y durante ese periodo que estamos con ella trabajando, lo aplicamos luego al posparto de manera preventiva para que no se lesione más de lo que haya podido lesionar el parto en sí. Al hilo de esto que estabas comentando, de que decías que hay más patología, ¿no? Más sintomatología en un posparto que en un embarazo, ¿nos podrías decir qué patologías son más frecuentes que puedan aparecer en suelo pélvico, en embarazo y en posparto, que tú veas en consulta? En embarazo, realmente quizás lo que más aparece son dolores varios, o sea, dolor en el abdomen bajo, dolor en el pubis, dolor en caderas, zona glútea que irradia luego a piernas, y algunas de ellas tienen ya alguna pérdida de orina que previamente no tenían, porque ya empieza el suelo pélvico, como está tan cargado por el trabajo que tiene que hacer, empieza a manifestar cosas que a lo mejor previa a la gestación no había dado síntomas, pero estaba tocadete, y cuando ya le sometemos a una carga extra, como es el embarazo, pues saltan cositas. Muchas de ellas también sufren un estreñimiento importante durante el embarazo, que el estreñimiento es de lo que más lesiona el suelo pélvico, porque además se mantiene mucho en el tiempo y castiga mucho. Y luego las mujeres que mantienen su sexualidad activa durante el embarazo, que no son todas, esto es algo que también hablamos mucho, de toda la esfera sexual, muchas mujeres es como, esto me pasa solo a mí, lo que tú decías, es que no tengo ningún deseo sexual, no tengo relaciones sexuales, no pasa nada. Bueno, también está la otra parte de la pareja que le dé miedo, porque es esto el de no quiero tener relaciones sexuales porque ¿y si le hago daño al bebé? Escuchen, señores, que hasta que llega eso ahí adentro... Y luego está la otra parte, que hay un porcentaje de mujeres que en el embarazo se desatan sexualmente, o sea, están los... Sí, que están los chicos tanto para arriba como para abajo. Entonces hay veces que cuando sí se mantiene esa actividad sexual aparecen dolores durante las relaciones sexuales que antes no había, por esa musculatura. Es que muchas veces las mujeres a mí me choca, porque claro, nosotros lo normalizamos porque estamos trabajando todos los días con ello, pero me choca cuando las mujeres te dicen, pero puede haber contracturas allá abajo. Sí que es verdad que la gente dice, pero hay el músculo, digo, ¿tú qué te piensas? Digo, ¿eso es eso? Pues un agujero negro, luego un embudo que miras así y digo, ¿y está hueco, no? Eso es, entonces son músculos exactamente igual que los de la espalda o que cualquier otra parte del cuerpo, con sus peculiaridades, pero son músculos, entonces se cargan, se ponen hipertónicos, hipotónicos, tengo mucho músculo, tengo poco, o sea, funcionan igual. Entonces, cuando tenemos relaciones sexuales con penetración, pueden aparecer esos dolores que previamente no había y que al estar el suelo pélvico más vascularizado, influido por las hormonas, más cargados, aparecen esos dolores. Entonces, yo diría que durante el embarazo esos son los grandes grupos. ¿Y en el posparto? En el posparto, sobre todo, diría la incontinencia urinaria, las pérdidas de orina involuntarias y el dolor en las relaciones, que desgraciadamente, esto está cambiando, pero muchas mujeres normalizan. El dolor, sí. O sea, me sorprende mucho cómo todavía veo mujeres que a lo mejor, fíjate, vienen por... Yo siempre en la primera consulta, una de las primeras preguntas que hago es el motivo de la consulta, ¿por qué vienes a verme? ¿Cuál es el síntoma que para ti es más importante? Y me sigo sorprendiendo cuando hay mujeres que vienen y me dicen, pues es que tengo pérdidas de orina, y cuando vas tirando de la manta en esa primera valoración que hacemos, resulta que también tienen dolor en las relaciones, pero ni lo mencionan hasta que tú no les preguntas. Claro. Y una vez que hablas de ellos, bueno, como que normalizan que eso pase después de haber parido. Es como que la generación anterior es, bueno, es lo que te ha tocado. Sí, bueno, en general en la sociedad la mujer como parece que tiene que asumir, ¿no?, el dolor y aguantarlo, tragarlo y ya está. Dolor en la regla, dolor en las relaciones. O sea, y el dolor nunca es normal, siempre es siempre tiene una causa. La alerta que tiene nuestro cuerpo para decirnos que algo no va bien. Entonces, es uno de los grandes grupos, el dolor en las relaciones y la incontinencia urinaria. Luego, por otro lado, te diría también el estreñimiento cronificado, porque ellas no asocian, muchas mujeres no asocian que el tener un estreñimiento pueda ser trabajo de fisioterapeuta del suelo pélvico. Y es otro de los síntomas importantes que trabajamos en consulta. Pero es verdad que nadie viene a decir que... Sí, porque estoy estreñida, ¿no? También lo normalizan. Es como que, bueno, pues que las mujeres somos estreñidas por naturaleza y es verdad que tenemos una tendencia
especial, pero que se trata y que se trabaja. ¿Y qué pasa con el suelo pélvico cuando damos a luz? Hablabas antes de que era como una maratón, ¿no? Yo le digo a veces a las mujeres que es como un traumatismo, un accidente de tráfico. Que es un parto, ¿no? Es un parto vaginal. Cuéntanos qué pasa con el suelo pélvico en un parto vaginal y luego vamos a desmitificar. Pues, ¿qué pasa? Pues que se tiene que abrir entero para que salga el bebé por ahí. Entonces, pues lo que decíamos antes, todo lo preparado que vaya y no es lo mismo, o sea, imagínate que tuvieras que correr una maratón estando coja, que tuvieras que correr una maratón habiendo entrenado un año. Pues esto es lo mismo. ¿Qué le pasa al suelo pélvico? Que va a tener que dilatarse y abrirse para la salida del bebé. Entonces, si ese suelo pélvico tiene 37 contracturas, pues lo va a hacer peor que si está estupendo. Básicamente eso es lo que le pasa. Entonces puede haber en ese abrir para que salga el bebé, puede haber alguna zona que se pueda desgarrar o sufrir especialmente, que después tendremos que dedicarle más tiempo para recuperarlo. Y un mito que se escucha mucho que es el de, bueno, es que yo, claro, no he tenido un parto vaginal, yo ha sido por cesárea, yo no me tengo que revisar el suelo pélvico. Cuéntanos. Esto es tipiquísimo. Bueno, pues hablábamos antes al principio del tema equipo entre abdomen y suelo pélvico. No se entiende el uno sin el otro sin el uno. Bien, en una cesárea lo primero te van a rajar la barriga, con lo cual ese abdomen ya no va a trabajar igual que si estuviera intacto, si hubiera sido un parto vaginal. Es decir, ya tenemos un motivo extra para trabajarlo porque hay una cicatriz y hay una serie de tejidos que han sufrido una agresión mucho más fuerte. Y por otro lado, esa sinergia, ese equipo entre los dos se puede perder porque hay uno de ellos que está especialmente lesionado. Entonces, eso como momento posparto inmediato, pero es que además tenemos que tener en cuenta que ese suelo pélvico, aunque no haya sufrido la maratón del parto, ha sufrido todo el trabajo de la gestación, ha tenido que soportar el peso y adaptarse a los cambios que sufre la mujer, con lo cual efectivamente no va a estar igual que en un parto vaginal, pero también va a sufrir. Entonces, quitemos ese mito. O sea, cesárea no me tengo que ver el suelo pélvico, me tengo que ver exactamente igual o incluso con más motivo por el hecho de tener que hay que trabajar dos zonas, suelo pélvico y abdomen, que hay que recuperar para que no vuelva esa sinergia. Para que vuelva ese equipo a funcionar bien y que encima esas cicatrices, yo además tengo 3 cesáreas, sé bien de lo que hablo, esa cicatriz, otro campo que no saben que trabajamos, las cicatrices los fisioterapeutas las trabajamos y mejoran muchísimo, o sea, no tiene nada que ver una cicatriz trabajada que una cicatriz sin trabajar y en una zona tan amplia como es el abdomen con más motivo. No, y que una cicatriz trabajada, por ejemplo, en el abdomen va a hacer que el abdomen se active en el timing correcto, no que haya mejor control motor, ¿no? Eso es, que funcione luego, que se recupere esa sinergia con más rapidez y mejor. Antes hablabas que cuando las mujeres estaban un poco abandonadas, ¿no?, en el posparto, solo iban a la revisión de la matrona. Voy a abrir un melón. ¿Qué diferencia hay? ¿O qué nos podría explicar diferencias entre la valoración que hace una matrona cuando vas al centro de salud, gente que va a hacerse la revisión postparto al ginecólogo y una revisión con el fisioterapeuta? ¿Qué aspectos? Has abierto un melón muy grande. Sabía que era un melón, pero bueno, hay que abrirlo. La vida es abrir melones. Bueno, pues a ver, yo siempre digo que sobre todo cuando doy formación a profesionales, ¿de quién es el suelo pélvico? ¿De qué profesional? ¿A quién le corresponde? Y siempre digo lo mismo, que el suelo pélvico es de la mujer, igual que cuando hablamos de lactancia, ¿no? Realmente lo ideal sería que todos estos profesionales que has mencionado, fisioterapeuta de suelo pélvico, matrona y ginecólogo, trabajáramos en equipo e hiciéramos una valoración cada uno desde nuestro campo. Eso sería el ideal, un poco utópico en este país. Pero para mí la base está en sumar, es decir, cada uno de esos profesionales se va a poner unas gafas diferentes y va a ver cosas diferentes. Yo por cultura y por tiempo que llevo trabajando en este campo, hay cosas que puedo saber o sospechar del campo de la matronería o del campo de la ginecología, pero hay que ser lo suficientemente humilde para saber derivar en cada situación al profesional correspondiente. Entonces yo a lo mejor puedo ver una mujer después de la cuarentena que tiene un sangrado extraño, un flujo extraño, y aunque yo pueda saber de ese campo, no es mi campo, entonces derivo automáticamente al profesional correspondiente. De la misma forma, yo cada vez veo más, gracias a Dios, matronas y ginecólogos que me derivan esos casos. Y ese es el ideal. Yo hago una revisión desde el campo de la ginecología, donde voy a ver ovarios, úteros, endometrios, cosas que yo no voy a ver, pero veo que aquí hay una serie de síntomas que corresponden al fisio. Derivo al fisio. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cada uno vamos a ir a buscar una serie de cosas. Entonces nosotros como fisioterapeutas somos los reyes de la biomecánica, de los músculos, de los ligamentos y de estas cosas, y es donde nos vamos a centrar. En el momento en el que veamos cosas que no cuadran o que no corresponden a nuestro campo, el ideal es derivar a que para eso estamos todos, se supone, en equipo. Entonces, igual que en la lactancia, no es tuyo o mío, o sea, sería campo de pediatra, sería campo de matrona, sería campo de asesora de lactancia. Entonces, al final, el cuerpo no pertenece a nadie, a ningún profesional en concreto. Todos como profesionales abordamos distintos aspectos de una misma patología. El ideal es que trabajáramos en equipo. Pues eso es lo que pienso yo, lo que pasa que, bueno, bien has dicho tú que ahora ya te derivan muchos más profesionales sí, más. a la consulta, que es una alegría, pero es verdad que cuesta, ¿no? Que a veces es como que el profesional tiende a yo, y yo hago mi campo y nadie más se mete. Efectivamente, pero yo creo que Está yo estoy viendo que está cambiando. Yo por lo menos desde que estoy aquí en Salamanca veo muchos pacientes derivados de matronas que ven posparto inmediato, incluso en el hospital. O sea, fue muy curioso cuando fui yo a parir a mi último hijo, que me conocían de referencias y pues sí que te mandamos pacientes y tal, porque las propias matronas del hospital ya van viendo, pues eso ha sido un parto súper traumático, tiene muchos puntos, ve buscando fisio suelo pélvico, que es quien tiene que recuperar esto. Y a grandes rasgos, ¿podrías decir qué hace la fisioterapia de suelo pélvico o qué se valora en esa valoración de suelo pélvico, ¿no? Porque en la matrona, por ejemplo, sabemos que vas, ¿no? Y te ve, pues si has tenido una episiotomía, cómo está, etcétera. Has dicho que el gine ve cómo está el útero, ovarios, tal. ¿Qué vemos en una valoración de fisioterapia? Para que lo entienda la gente, para que sepa la importancia, ¿no? De combinar diferentes valoraciones y conseguir obtener una visión en global. Pues a grandes rasgos nosotros vemos en realidad el funcionamiento de todo el cuerpo. Después, digamos que durante la gestación ha habido un cambio súper importante en volumen y en peso que ha provocado una serie de compensaciones en esa madre para poder enfrentarse a ese cambio de volumen y cambio de peso. Entonces, nosotros realmente lo que valoramos es, primero, el estado general a nivel corporal completo, es decir, no solo vamos a ver un suelo pélvico, yo siempre les digo, no eres un suelo pélvico andante, eres una mujer entera, entonces vamos a ver ese cuello, vamos a ver esa espalda, vamos a ver esas caderas, cómo se han ido adaptando al cambio y cómo van recuperando. Vamos a ver anatómicamente el abdomen y el suelo pélvico, pero sobre todo, muy importante, yo puedo tener un abdomen estupendo y puedo tener un suelo pélvico aparentemente estupendo. Nosotros sobre todo nos vamos a centrar en la funcionalidad de eso. Es decir, que luego vuelva a cumplir su función correctamente. Que no tenga escapes de orina, que no me duela, que no tenga ninguna alteración en la función de todo. Entonces, en la primera valoración vamos a ver una parte anatómica pura, cómo está ese abdomen, ha quedado roto, no distendido, cómo está, pero luego vamos a hacer distintas pruebas de función, de cómo responde ante el esfuerzo y cómo actúa. Porque ahí es donde normalmente vemos la disfunción, la redundancia. Entonces ahí vemos si está funcionando bien ante el esfuerzo, si no, si la postura es correcta, si no, y darle mucha importancia también a una mujer cuando está en el posparto, que esto es algo que también intento siempre transmitir a mis alumnos. Cuando una mujer está en el posparto, no tiene tiempo de estar haciendo ejercicios. O sea, no le cuentes que se tiene que coger una esterilla y ponerse a hacer ejercicios para luego estar súper divina y súper funcional. Entonces, intentar darle importancia a pequeños cambios y pequeñas cosas que puede hacer en su día a día que le van a ayudar en esa recuperación. Es muy habitual ver mujeres en el posparto inmediato porque están mal y luego hay una fase en la que no las vemos porque están muy ocupadas con la maternidad y vuelven y se dan cuenta de lo mal que están o de que tienen pérdidas y no le habían dado la importancia o no tenían tiempo para dedicarse a ello y a lo mejor vienen a consulta cuando los niños ya tienen 4, 5, 6 años que dicen ahora sí tengo más tiempo para poder coger una esterilla, para poder venir a clases grupales, para... Entonces, importante que durante el posparto inmediato yo no estoy para a ver cómo tenía que subir el brazo o bajar. Pues al hilo de esto, ¿qué podrías recomendar? ¿Qué recomendaciones darías a una mujer? Digo primipara porque si hablamos de una primipara en los siguientes pospartos ya las puedo tener en cuenta. ¿Qué recomendaciones les darías en ese posparto inmediato que no sean esterilla o, no sé, como los grandes trucos así que pudiera tener los para grandes gestionar? trucos. Lo primero, estás recién parida, cuídate. O sea, tienes que descansar, tu tejido se recupera con el descanso, con lo cual el descanso es súper importante. Búscate una red alrededor que te ayude con
toda la intendencia. Al niño lo cuidas tú, o sea, esto de dame al niño ya lo que quieras. Eso no, es complicado. No, el niño con la madre, a las gatas nadie les toca las crías, pues a las humanas tampoco, el niño con la madre. Y una red alrededor que se ocupe de todo lo demás, de la intendencia, de comidas, de casa, y descansa, cuídate. Si no es necesario estar durmiendo siestas con el niño, simplemente no hacer grandes esfuerzos, no ponerte a limpiar la casa como una bestia, no irte a la compra y cargar con toda la compra, o sea, cuidarse, sobre todo de coger pesos. Y para mí uno de los grandes consejos es la postura. La postura influye muchísimo en nuestro suelo pélvico. Entonces, si yo voy, siempre les digo, acuérdate de la reina Leticia, y a partir de ahora eres la reina Leticia. Entonces, tienes que ir divina, bien recta, activada muscularmente, no, el cansancio y las hormonas hacen que estés plop y eso al final recae sobre tu suelo pélvico. Si tú eres capaz de controlar la postura y mantenerte recta con un abdomen activo, ya es bastante trabajo. Si tú haces eso 16 horas al día, es un trabajo de muy baja intensidad, pero mantenido en el tiempo, y eso recupera muchísimo. Entonces, para mí, lo más importante, no coger pesos, descansar y controlar la postura. Que luego, además, podemos sacar un rato para hacer algún ejercicio, estupendo, pero que no sea una carga de decir, uff, es que no he hecho los ejercicios, otro motivo más de culpa, ¿no? De la madre, es que no he hecho mis ejercicios, es que, bueno, pues con que hagas eso ya estás, y sobrevivas, ya estás haciendo bastante. Y cerrando un poquito con todo lo que hemos hablado, aunque el podcast es de embarazo y posparto, seguro que otras personas que no estén en este ambiente también lo escucharán. Quería preguntarte si hay una fecha tope en el posparto para evaluar suelo pélvico y qué síntomas de alarma le dirías a la persona a los que tendría que prestar atención para que diga, oye, pues voy a buscar un profesional de suelo pélvico porque esto sí que a lo mejor me pasa a mí, así como que puedan ellas saber. Sí, bandera roja, ¿no? Sí. Bueno, fecha tope no hay. O sea, yo hay veces que me río con mis pacientes que son un poquito más avanzadas en edad, yo les llamo posparto incluso cuando los hijos tienen 15 años. ¿Por qué? Porque vienes con las secuelas del posparto. Entonces no hay una fecha tope. Hasta una mujer de 80 años puede someterse a un tratamiento de fisioterapia y mejorar. Entonces, quitemos el cuándo tengo que hacerlo porque ya es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Lo ideal a partir de la cuarentena. A partir, no quiere decir el día 40, a partir de la cuarentena cuando buenamente puedas. Y síntomas que tienen que hacerme pensar que debería ir a hacerme una revisión de suelo pélvico, pues los grandes bloques que decíamos antes, la incontinencia, bien sea toso y se me escapa una gota, o me doy cuenta de que ya no aguanto como antes y cuando me entran las ganas de hacer pis es que, o sea, son unas ganas imperiosas, tengo que salir corriendo y dejarlo todo, o estas, lo que llamo yo el síndrome de la llave, que cuando metes la llave por la puerta de casa, tiro el bolso tal, y voy corriendo al baño, e incluso en ese camino al baño he perdido alguna gota. Que no necesariamente tiene que haber una incontinencia como tal, pero eso ya es un síntoma de que no estoy controlando ese teléfono, ¿no? Para ir llamando para la revisión. Y, por supuesto, cualquier dolor en las relaciones, dolor cuando hago ejercicio. Muchas mujeres normalizan el yo no tengo nunca pérdida, solo cuando voy a entrenar, cuando salto a la comba. Cuando salto a la comba. Y yo digo, siempre les digo, no te quedes con las veces que te pasa, quédate con que te pasa. Y que no tiene que pasar. Y se lo extrapolo y les digo, a que si se te escapará un poquito de caca, no lo normalizarías. Es verdad que se ha normalizado mucho. No, pero a mí eso no es una gota, me da igual, es que no se tiene que escapar. No tiene que escaparse absolutamente nada. Entonces, en el momento en que haya cualquier pérdida o amago de pérdida, pequeña o grande, es momento de ir a visitar. Escena sexual, dolor en las relaciones sexuales, la sensación de que no llego al orgasmo con la misma facilidad que antes, que mis relaciones sexuales han empeorado desde que soy madre, la respuesta sexual a nivel pélvico, todo eso lo trabajamos. Y luego todo el campo de menopausia. Cuando llegamos a la menopausia es como que los problemas que eran así antes de la menopausia, en la menopausia se convierten en problemas bastante más grandes. Entonces, si pudiéramos abordarlo antes de llegar a la menopausia, sería el ideal para llegar lo mejor posible como al parto, ¿no? Cuanto más trabajado esté todo eso, en la menopausia menos voy a notar ese bajón. Y luego también tema oncológico, mujeres que sufren distintos tipos de cánceres con distintos tipos de tratamiento, quimioterapia, radioterapias. También trabajamos mucho a nivel de suelo pélvico porque tiene mucha secuela a nivel de suelo pélvico, sobre todo en el tema sexual, y lo trabajamos y mejoran muchísimo. O sea, es un campo que se está empezando ahora y que trabajamos y va fenomenal.
Pues voy a aprovechar ahora que estamos aquí en el podcast y te voy a proponer si te gustaría hablar en otra entrega de menopausia y problemas oncológicos. Por supuesto, ¿sí? a mí todo lo que sea divulgar vemos, información, ¿sí? Sí, Pues claro. quedamos en eso, nos vemos en otra entrega. Tendremos otro episodio hablando de suelo pélvico en menopausia y oncología con Teresa Arteche. Muchas gracias. A vosotros. Gracias por dedicarnos parte de tu tiempo, que eres trimadre y al final hacer encaje de bolillos es complicado, así que bueno, nos vemos en la próxima entrega. Y si tenéis alguna duda, bueno, pues nos tenéis a las dos para preguntarnos cualquier problema de suelo pélvico o para coger cita. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.